¿Quién nos va a proporcionar el día de hoy la masterclass? Pues algunos ya lo conocen, que es el ingeniero Herbert Smith Rolo. Él es MBA por MICAE, es ingeniero industrial y pues es inversionista activo en los mercados de capitales internacionales y él combina estrategias de largo plazo y trading con derivados. En este caso, también dentro de la escuela, dirige nuestro programa de Investing Lab, y que algunos ya lo conocen y algunos ya lo han tomado, ¿verdad? Valga la redundancia, han estado y están por acá con nosotros compartiendo esta masterclass y viendo si se unen al diplomado posteriormente, al seminario, perdón, posteriormente. Bienvenidos, entonces, ya nos quito más su tiempo. Ustedes quieren escuchar al ingeniero Herbert. Espero que les guste entonces esta masterclass que está pensada para irnos dando una luz con respecto al seminario y que la IA nos puede ir ayudando entonces en nuestro crecer diario de las inversiones. Ingeniero, le cedo el micrófono. Bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Boris. Un gusto estar por acá con ustedes. Permítanme un segundito, vamos a compartir la pantalla y así con eso podemos arrancar. Ahí está. Muy bien, estamos listos. Entonces, vean, pues voy a tener el gusto de compartir con ustedes el día de hoy un masterclass que nos va a llevar aproximadamente una hora desde el momento en el cual inició Boris la presentación. De mi lado van a ser quizás de repente unos 45, 50 minutos y luego Boris va a hacer un cierre. Un par de avisos importantes relacionados con esto. Número uno, acá pues vamos a estar en aras del tiempo, pues no viendo cómo es que las herramientas que voy a estar utilizando nos dan respuesta, porque si no nos llevaría mucho tiempo, porque sobre todo hay algunos análisis un tanto profundos que pues los vamos a ver en la pantalla ya las respuestas. Sin embargo, pues algunos de ustedes ya me siguen en mis redes sociales o si no, pues acá, tanto del lado izquierdo donde está mi correo como el lado derecho donde está mi WhatsApp, ahí me pueden ustedes escribir y yo les puedo ahí compartir los prompts que vamos a estar utilizando a lo largo del día de hoy con todo gusto. Ese es un tema. Luego el siguiente tema es que vamos a, de cara al diplomado que mencionaba Boris, que vamos a estar dando, sí es importante que las personas que lo tomen tengan una noción general en los mercados de capitales, tanto en temas de inversión como en temas de trading. Porque si no, va a ser un poquito más complicado, porque ahí en ese taller, pues no nos vamos a enfocar en la parte de enseñarles elementos como qué es análisis fundamental, qué es análisis técnico y demás, porque pues, perderíamos demasiado tiempo y nos saldríamos en 15 horas. Sin embargo, no hace falta que sean expertos, ni que tengan en la punta de la lengua todos los distintos conceptos, ¿verdad? Nociones básicas. Con esas nociones básicas tienen más que pues, las bases suficientes para poder entender y poder sobre todo aplicar en este caso lo que vamos a estar platicando. Entonces, ese es un tema bien importante. Y la otra que les iba a decir es que, pues, a lo largo de la presentación, ustedes pueden ir escribiendo en el chat de Zoom las preguntas que vayan teniendo. Si me da tiempo irlas respondiendo conforme ustedes las están escribiendo, pues con todo gusto, y si no, pues las vamos a dejar al final para que podamos ahí ir resolviendo todas las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Entonces, de nuevo, del lado derecho y del lado izquierdo están mis datos de contacto para que, si ustedes así lo necesitan, pues con todo gusto lo podamos ver. Entonces, para el día de hoy específicamente, tengo varios temas que les quiero a ustedes compartir. Número uno, pues solamente recordarles que la bolsa de valores no es algo nuevo, la bolsa de valores tiene siglos de existir y que en función a eso, pues más bien la IA lo que viene es a generar o a crear un rol muy importante de apoyo para nosotros los inversionistas, sobre todo el inversionista retail, que pues somos la gran parte de nosotros, si no es que todos. Recordemos que si no somos inversionistas retail, somos un inversionista institucional, en donde un inversionista institucional es aquel que tiene 100 millones de dólares o más.
Yo todavía no he llegado a esa cifra, eventualmente, ojalá, pero mientras tanto soy retail, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es que la IA nos está apoyando, sobre todo a nosotros. Entonces, vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar cuáles son los retornos típicos que tiene un inversionista retail y de cara a eso, vamos a ver entonces cómo es que la IA puede en realidad transformar, déjame poner acá mi pluma, puede transformar el mundo de las inversiones para nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando. Vamos a ver varios ejemplos de aplicaciones que podemos nosotros utilizar. Y al final, en las conclusiones, vamos a precisamente decir qué es lo que la IA sí puede hacer y qué es lo que la IA no puede hacer. Vamos a desmitificar eso porque habiendo tanto alrededor de este mundo, pues muchas veces puede ser que por alguna razón incluso caigamos en timos de personas que pues se aprovechan de la nobleza de las personas que están ingresando a este mundo e incluso les diría muchas veces, incluso pues se aprovechan de la falta de conocimiento y de la dimensión real de lo que es la IA. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a arrancar. Y lo primero que les decía es que la bolsa de valores no es algo nuevo. La bolsa de valores, de hecho, nace en el siglo XV, tiene siglos de existir. No es el último grito de la moda, ni mucho menos. Lo que sí es que a lo largo de todos estos siglos se ha constituido precisamente en un instrumento para crear riqueza y que de hecho ha funcionado bastante, bastante bien. Y en todo caso, el problema en ese sentido es que sí ha habido asimetría en quiénes son los que han estado creando riqueza y quiénes son los que no. Y ahorita en un momento vamos a ver las razones por las cuales las personas que no crean riqueza utilizando este mecanismo, pues no lo están haciendo. De repente por ahí puede ser que de alguna manera, pues en la última década haya tenido más la posibilidad de que ustedes hayan escuchado de la bolsa de valores, pero es porque les diría a partir de cuando nace el Internet, a finales del siglo pasado, pues se comienza a democratizar la utilización de la bolsa de valores como ese vehículo para crear riqueza. Sin embargo, como les insisto, no es algo nuevo. Ahora bien, es un mecanismo de crear riqueza que si lo sabemos hacer bien, nos puede dar retornos súper, súper interesantes. Vean, lo que tenemos en esta gráfica es la gráfica del comportamiento del índice SP500 de 1928, de febrero para ser más específico, a mayo del 2026. Esto está en una escala logarítmica para no perder la, la dimensión. En todas las pantallas en las cuales vamos, o gráficas que vamos a estar viendo información relacionada con los mercados, ahí van a ver ustedes que les pongo la fuente. Porque como les he dicho siempre a mis coaches, más a las personas que he tenido la oportunidad de poder capacitar en este apasionante mundo, a mí no me crean. Les sugiero que pues vayamos a profundizar y que vayamos a entender que en realidad lo que yo les comparto es la realidad de las cosas, ¿verdad? Entonces, lo que vemos acá, les decía, es el comportamiento del índice S&P 500, el cual es un índice que aglutina a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Lo que podemos observar acá muy claramente en esta gráfica es que tenemos una tendencia alcista, ¿verdad? Donde pues a lo largo de todos estos años, casi 100 años ya, pues tenemos esa tendencia y sin embargo pues hay algunos momentos en los cuales del tiempo esa bolsa o ese índice más bien cae. Entonces me interesa que entendamos ese tema. Y lo que sucede es que pues nosotros como inversionista retail, pues no manejamos la cantidad de dinero necesaria para poder influir sobre los precios. Pero lo que sí nosotros podemos hacer es, y que de hecho la labor más importante como inversionistas, es escoger en qué tipos de activos es en los cuales vamos a invertir. Y este precisamente es un activo que si nosotros sabemos invertir en él, nos puede dar retornos muy buenos, por lo menos comparado con las alternativas que tenemos, y pues básicamente sin hacer mucho. Por supuesto, las herramientas que vamos a hablar hoy pueden potencializar esos retornos que podemos obtener. Entonces, ¿por qué razón es que si esto tiene una tendencia hacia el alza a lo largo de 100 años, porque hay momentos del tiempo en el cual caen? Bueno, pues veamos acá algunos momentos del tiempo. Acá me voy a 1929 y de hecho la gran caída que está ahí es de 1929 a 1932, en donde se dio el crack de 1929. Una gran caída de bolsa, pues derivado de varios elementos que se conjugaron después de los Roaring Twenties, que se le llamó, en donde pues se dio esa caída de la bolsa.
Luego me voy un poquito más adelante, a pesar que se da una recuperación, pues viene la Segunda Guerra Mundial, en la cual pues obviamente hay una caída importante. Después de eso doy un salto mucho más grande, me voy hasta los 70 del siglo pasado, en donde pues se da la crisis del petróleo y se da también la crisis de la inflación derivado de todos los temas que se estaban viviendo. Y no, pues se van dando ahí algunas caídas a través del tiempo. Luego de un salto muchísimo más grande, la crisis de las hipotecas, perdón, la crisis de la burbuja.com, en donde a finales e inicios de este siglo, pues se da una caída muy importante. Luego viene, ahora sí, la crisis de las hipotecas subprime, en donde pues también se da una caída importante de los mercados y que al final, pues si lo vamos viendo ya más cercano, recuerden ustedes en marzo del 2020, a todos nos tocó vivirlos, vino la pandemia, en donde también hubo una corrección importante y donde al final, pues, nos ha tocado vivir muchísimos elementos a través del tiempo. Sin embargo, al final de cuentas, la tendencia de esto es hacia el alza, porque simple y sencillamente está diseñado para eso. Recuérdense que les decía, aquí estamos nosotros viendo las 500 empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando una empresa le comienza a ir mal? Simple y sencillamente va para afuera y la sustituye otra empresa que viene detrás. Otra empresa, pues, que es buena y la sustituye y entonces siempre quedan dentro de las 500 empresas esas que son las más icónicas y las más grandes. Nosotros como inversionista retail tenemos la oportunidad o la alternativa de poder invertir en efectos, perdón, solo permítame que se activó por ahí un micrófono y me distrajo. Ahí está, ya se fue. Entonces les decía, nosotros como inversionista retail tenemos la oportunidad de poder invertir en instrumentos que replican el comportamiento de estos índices. Esos instrumentos le denominamos ETFs o ETF, que son Exchange Traded Fund, que en este caso pues replican el comportamiento de este tipo de índices. ETF que replican el comportamiento del SP500, tenemos por ejemplo el SPY, ese es de los que tienen mayor volumen, tenemos también el BOO, y así como esos tenemos otros muchos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros simple y sencillamente con una inversión pasiva, invirtiendo en este tipo de ETFs que replican el comportamiento del SP500, podemos obtener retornos, como les decía, bastante interesantes. Lo que tenemos en esta tabla, y esta la tomé del sitio de Aswad Damodaran, profesor de finanzas e inversión de Stern de NYU, pues acá él nos da los retornos anuales para distintos periodos de tiempo, para distintos instrumentos. Lo que tengo y que es en lo que quiero que se enfoquen ahorita es en los retornos históricos del SP500, incluyendo dividendos. De 1928 al 2025, como les decía, casi 100 años, quien ha invertido, si es que alguien pues ya había nacido en ese momento, aparte de Warren Buffett y algunas otras personas, que seguramente lo hicieron y lo han hecho, pues hubiésemos obtenido el 11.85% anual de retorno. En los últimos 50 años, eso es esto, el retorno que ha dado el SP500 es del 13.17%. Y para la última década, el retorno que ha dado el SP500 es del 15.75%. Entonces, nosotros como inversionista retail, básicamente sin hacer nada, única y exclusivamente invirtiendo en un ETF que replica el comportamiento del SP500, pues podemos obtener, si invertimos en el largo plazo, este tipo de retorno. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no tenemos que ser expertos ni tener un PhD en economía, ni un PhD en finanzas, ni mucho menos. Podemos obtener retornos interesantes, altos, sin hacer mucho y sin conocer mucho. Ahora bien, si nosotros conocemos más y hacemos más, lo mínimo que queremos ganarnos, pues son estos retornos precisamente. Les pongo acá en esta gráfica, por supuesto, no les develo acá las cifras, pero sí les develo acá cuáles han sido los retornos. Este es el retorno de mi portafolio. Comparen este retorno con lo que ha dado el SP500, que de hecho este es el dato de 31 de mayo al 1 de junio de este año. 31 de mayo del 2025 al 1 de junio de este año. Entonces, pues el SP500 nos ha dado en ese periodo de tiempo 28% y este ha sido el retorno que me ha dado mi portafolio. Menos de lo que ha dado el SP500, como les decía hace un rato, no hace sentido. Ahora bien, esto no se los pongo para que ustedes piensen, ala, qué presuntuoso, y mucho menos. Simple y sencillamente es
lo que les quiero compartir y que ustedes lo contrasten con la diapositiva que sigue ahorita. En esta diapositiva que les estoy poniendo, que acá está la fuente, está cuál es el retorno que obtiene el inversionista promedio. Ese inversionista promedio, a lo largo de el periodo 2004 al 2023, donde de hecho mirábamos nosotros que en los últimos 50 años el S&P 500 ha dado más del 13%, el inversionista promedio se ha ganado el 3.4%. Entonces, ¿cómo es posible que un inversionista, que de hecho un inversionista es la persona que invierte para el largo plazo o que utiliza este tipo de mecanismos para el largo plazo? Eso no es corto plazo. Para el largo plazo, entonces, ¿cómo es posible que alguien que invierte en el largo plazo, en lugar de ganarse ese 13% que ha dado en los últimos 50 años el S&P 500, se esté ganando el 3.4%? Y vean, esto no es únicamente para las personas que invierten, también de hecho es para las personas que hacen trading. Trading es cuando nosotros hacemos operaciones de corto plazo o podemos decirlo, operaciones que pueden durar segundos, minutos, incluso días o semanas. Eso es trading. Entonces acá les pongo varias fuentes. Entonces, esta primera fuente nos dice para este estudio, que acá está el nombre, que el 64% de los traders que operaban diario perdieron dinero. Es decir, solamente el 36% fueron rentables. Otra estadística importante, y acá les pongo también la fuente. Y esto lo que nos dice es que en Taiwán, esta es específicamente para Estados Unidos, pero en Taiwán, entre el periodo del 1992 y el 2006, solamente alrededor del 15% de las personas que operaban intradía resultaron con retornos positivos. Bajito. Otra estadística, pero esta es para India. En este caso, el regulador de allá reportó que 7 de cada 10 traders intradía perdieron dinero en el 2023 y que el 80% de quienes hicieron más de 500 operaciones perdió plata. Y la última que les pongo, ya no les pongo más estadísticas de este tipo. Esta también es India y ellos reportaron que únicamente el 7.2% de los traders minoristas, el inversionista trader, retail, como que les decía hace un rato, tanto para futuros como para opciones, obtuvo ganancias a lo largo de los últimos 3 años, llegando al 2024. Es decir, un dato súper pequeño. Ahora bien, piensen ustedes en la matemática de eso. Si estamos diciendo que el retorno de la última década que ha dado el S&P 500 está cerca del 16% y el inversionista promedio solamente gana, regreso una diapositiva, el 3.4%, ese es el inversionista promedio, y el trader típico pierde dinero, ¿cómo es posible que el promedio anda alrededor del 15%? Muy sencillo, hay alguien o hay personas que están provocando que el retorno sea más alto. Entonces les dejo acá este statement o esta pregunta. Si el promedio de los retornos de la última década del S&P 500 anda alrededor del 16% y el inversionista promedio genera únicamente el 3.4%, ¿quién es el que está subiendo el promedio? Muy sencillo. Al final, y por cierto, quien quiera esta presentación, pues nos puede escribir a la escuela o ya tienen ustedes mis datos de contacto o en mis redes sociales me dicen y con mucho gusto se las puedo compartir también. Entonces, al final, ¿quiénes son los que están logrando ese retorno? Pues por un lado, algunos fondos indexados y algunos ETFs y sobre todo los grandes inversionistas institucionales. Y por supuesto, hay algunos inversionistas retail que pues también por supuesto le subimos el promedio a estos datos. Ahora, el tema acá es, ¿por qué razón será que el inversionista retail promedio comparado con el inversionista institucional no logramos los mismos resultados? También es muy sencillo. El inversionista promedio tiene menos conocimiento, también tiene un menor control emocional y otro elemento muy importante es que normalmente teníamos herramientas limitadas. Y eso entonces en contraposición a un mayor conocimiento que tienen estos señores, que adicionalmente no son personas solitarias, sino que ahí más bien hay un batallón de las personas más inteligentes, con más conocimiento y más dedicadas a esto, que pues obviamente al trabajar en equipo, imagínense ustedes, son mentes privilegiadas que pueden obtener muchos mejores retornos. Entonces no solo tienen más conocimiento, sino que tienen más disciplina emocional y claro, cuentan con mejores herramientas. Entonces,
al final de cuentas, en relación con esto, pues podemos decir que las herramientas que utiliza este tipo de inversionistas tienen un costo que hasta el día de, les diría yo, hace 2 años o hace un año, eran prohibitivas o son prohibitivas para el inversionista retail. Porque, por ejemplo, una terminal de Bloomberg al año cuesta $27,000 por usuario. El dataset de FactSet cuesta al año por usuario alrededor de $20,000. El ir a contratar los servicios de Morningstar Direct cuesta igual por usuario al año alrededor de $22,000. Entonces, imagínense ustedes, vamos a estar pagando acá cerca de $70,000. Cuando si nosotros lo que tenemos invertido es menos de $100 millones y que por supuesto, hablando en cifras más realistas, digamos, tenemos invertidas cifras que andan alrededor, y ese es un promedio para Estados Unidos, no digamos para Centroamérica, alrededor de $50,000. Entonces, no hace sentido para el inversionista promedio de Estados Unidos que tiene invertido $50,000 y no digamos para el típico de Centroamérica, que seguramente es mucho menos. Lamentablemente no tenemos acceso a ese tipo de estadísticas porque sencillamente no hay, pero estoy seguro que son de menos de $50,000. Entonces, pues, simple y sencillamente no podemos pagar eso. Ahora bien, hasta acá, pues ya dijimos cuál es la triste realidad que ha habido hasta el día de hoy. Sin embargo, la inteligencia artificial ha venido a revolucionar lo que está sucediendo en todo el mundo. Y de hecho, hoy por hoy, el inversionista retail pues tiene a su disposición la utilización de la inteligencia artificial en donde sin tener que pagar grandísimas cantidades de dinero, podemos revertir esos malos retornos que típicamente obtenemos. De tal manera que este señorcito de acá se puede convertir en un piloto, perdón, en un copiloto nuestro y donde nosotros, sin ser especialistas en finanzas, sin ser especialistas en economía, teniendo pues por supuesto una cantidad importante de dinero invertida, pero que eso consecuentemente también conlleva una carga emocional fuerte, pues este señorcito de acá nos puede ayudar para que nosotros podamos cambiar o revertir el retorno típico que estamos obteniendo. Entonces, en función a eso, lo que les voy a presentar ahorita son algunos ejemplos de algunas alternativas que podemos tener nosotros, los inversionistas retail, para utilizar la inteligencia artificial y en función a eso poder revertir y cambiar los retornos que estamos obteniendo. Por un lado, vía eliminar las emociones. Número dos, vía, sin ser expertos, que la IA nos pueda aconsejar qué es lo que podemos hacer en función a lo que estamos viendo y analizando. Y número tres, a un costo muy bajo. ¿Sí? Entonces, son 4 ejemplos muy sencillos, pero que seguramente a ustedes les va a abrir la cabeza en términos de lo que podemos nosotros hacer en los mercados de capitales. Entonces, acá va el primer ejemplo. Y el primer ejemplo es cómo es que nosotros podemos hacer análisis técnico sin ser especialistas en el tema para poder nosotros ir, en este caso, a poder obtener y a leer lo que dicen las gráficas sin ser especialistas y sobre todo eliminando las emociones. ¿Sí? Entonces, para eso lo que tengo yo acá creado, y es lo que están viendo ahorita en la pantalla, es un GPT especializado que con todo gusto se los puedo compartir. Ya les expliqué los mecanismos que ustedes pueden seguir para poder contactarme y yo compartirles estas herramientas. Y que de cualquier manera, en el taller que vamos a estar dando a partir del próximo miércoles, yo les voy a enseñar cómo cada uno de ustedes puede hacer su programación sin ser programadores y que así como este ejemplo que les voy a enseñar el día de hoy, ustedes puedan entonces obtener resultados similares a lo que hemos estado hablando. Entonces, este GPT especializado, yo le puse de nombre Market Condition IQ. De hecho, acá tienen ustedes el link. Si gustan, le toman captura de pantalla, pues por supuesto les va a tocar que escribir ahí un montón de caracteres, pero si no, de nuevo me contactan y yo con mucho les puedo acá compartir qué es lo que tenemos. Este GPT especializado lo que hace, tal y como nos dice acá en la descripción, es que utiliza varios indicadores técnicos para poder entender una lectura técnica integral y un marco operativo disciplinado. De nuevo ahí eliminamos las emociones, que era parte de los problemas que típicamente el inversionista retail enfrenta. Entonces, indicadores técnicos como los promedios móviles exponenciales, las bandas de Bollinger, el RSI, el ATR y el volumen. Entonces, en este caso, lo que tengo yo es
que le pedí a ese GPT especializado que me analizara Tesla. En ese caso, simple y sencillamente lo que hice fue tomarle una captura de pantalla a mi gráfica de Tesla que tengo adentro de mi plataforma de inversión y le pedí al GPT especializado que me la analizara y que en función a ese análisis yo pueda tomar más y mejores decisiones. Entonces, el output, como les decía en un inicio, pues no voy a hacer toda la corrida porque pues en lo que el GPT especializado toma la información, la analiza y demás, van a pasar 30, 35 segundos que al final van a terminar siendo súper, súper valiosos porque pues solamente contamos con una hora de su valioso tiempo. Entonces, ¿cuál fue el output que obtuve? Entonces, acá nos dice que la estructura primaria es alcista, pero en recuperación, que de hecho el precio se mantiene por encima de la media móvil exponencial de 200 periodos y que está metida en medio de la de 20 y la de 50. Eso quiere decir que pues es una eh, tendencia, digamos, que aparentemente se está recuperando. Esto, y les digo aparentemente porque esto se complementa con lo que dice Bollinger, y en este caso nos dice que Bollinger está estable con una leve contracción reciente. Entonces eso, pues por supuesto, tiene una connotación desde la perspectiva de la volatilidad que podemos esperar en el corto y mediano plazo. Y por supuesto, como les decía hace un rato, si nosotros no somos especialistas en análisis técnico, lo interesante de esto es que podemos nosotros irle a decir, en este caso a la IA, y pedirle una ampliación. Por ejemplo, le puede decir al GPT especializado, bueno, ¿qué implica o qué connotación tiene que las bandas de Bollinger estén estables con una leve contracción reciente? Y pues por supuesto nos los va a decir. Ahora, acá lo importante, y es parte de lo que vamos a aprender también en el taller, es que lo importante no es no solamente qué es lo que nosotros queremos ver. Lo importante acá es cómo nosotros estructuramos las preguntas. Si hacemos las preguntas correctas, vamos a obtener las respuestas apropiadas para poder tomar decisiones. Entonces acá nos habla y nos da el output de qué es lo que nos dicen las bandas de Bollinger, nos dice qué es lo que el RSI nos está tratando de pues proyectar, nos dice en este caso pues que está neutral, que está lateral con un leve sesgo alcista. Luego nos habla de la intensidad a través del ATR14, que eso lo podemos contrastar con lo que dice Bollinger. Y adicionalmente, pues acá tenemos que la confirmación del volumen nos dice que hay una lectura mixta. Al final, y a la conclusión que nos da el GPT especializado es que tenemos ciertas resistencias y ciertos niveles de soporte y por lo tanto estamos en una fase de pullback y o de rotación alrededor de la media móvil de 20 periodos con una posible lateralidad entre un soporte dinámico que está metido entre las medias móviles de 20 y de 50 periodos con una resistencia al máximo reciente. Entonces ahí es en donde viene precisamente lo importante para nosotros como inversionistas o como traders. Voy a regresar muy rápidamente a la gráfica y eso lo que me dice es que muy probablemente acá el precio se va a mantener lateral metido en estos rangos. Consecuentemente, pues ahí ya traemos nosotros nuestros conocimientos y podemos decir, bueno, yo en este caso a Tesla lo que voy a hacer es que le voy a vender un put, por ejemplo, de tal manera que voy a especular que el precio no va a caer más allá de los $380 y con eso la pongo para una semana y me voy a ganar la prima sin tener ningún tipo de temor porque yo sé que hay algunas resistencias, perdón, algunos pisos acá importantes metidos y que adicionalmente se espera una tendencia lateral. Entonces, así es como nosotros podemos comenzar a utilizar, en este caso, a la IA para eliminar las emociones y para que sin tener todo el conocimiento y a un costo muy bajo, nosotros podamos comenzar a asegurar en una buena manera el éxito más bien de cada una de las operaciones que nosotros vamos a poner. Otro ejemplo que les traigo acá. En este caso es un ejemplo ya no de análisis técnico, sino que es un ejemplo de análisis fundamental. Muchas veces nosotros tenemos la duda de en qué activos es en los cuales debiéramos de invertir. Y en este caso, pues ya no lo queremos hacer a corto plazo utilizando análisis técnico, sino que lo queremos hacer tomando en consideración que vamos a invertir a 5 o 10 años plazo y que queremos hacerlo precisamente basados en las características fundamentales del negocio. Es decir, cómo es que está la empresa en la posición estratégica, cómo es que esa posición estratégica se ve reflejada en sus finanzas, y ahí vamos a ver, pues, por supuesto, algunos indicadores financieros, cómo también esa posición estratégica se ve reflejada sobre las perspectivas
a futuro que tiene la empresa en términos del crecimiento en ventas y en utilidades. Y pues por supuesto también que nos ayude, en este caso la IA, a que de una forma muy rápida nosotros podamos comprender cómo es que la empresa tiene su modelo de negocio y que consecuentemente podamos comprender también cómo es que la empresa hace dinero. Y al final, pues por supuesto, ir a comprar la empresa en el momento más oportuno. Lo que nosotros no queremos es ir a comprar una empresa que tenga una alta calidad en un precio muy alto, porque al final cualquier empresa que puede ser una buena inversión se convierte en una mala inversión cuando estamos comprando caro. Entonces, para eso, de nuevo, no voy a correr acá todo el GPT o todo el prompt, más bien, porque nos llevaría demasiado tiempo. Pero cuando estemos en el diplomado, pues obviamente vamos a ver cuáles son esos indicadores importantes que queremos analizar y sobre todo cómo estructuramos a través de la ingeniería de prompts esas preguntas importantes que queremos hacer para poder nosotros obtener el resultado que queremos. Entonces, en este caso, pues a manera de prueba, le puse a la IA varios símbolos que quisiera que me analice. Acá ven ustedes empresas como Nvidia, Microsoft, Oracle, Google, Palantir y demás. Acá por acá me está metida Amazon, está el iLilly, Novo Nordisk y demás. Entonces le pido en función a la información que tenemos acá, alguna información o le proveo más bien alguna información estratégica, como por ejemplo cuál es el moat, si es que lo tiene, cuál es el retorno esperado que pues pudiésemos estar obteniendo, cuál es la relación del precio de mercado al valor intrínseco o al fair value de la empresa. Luego, adicionalmente, información relacionada con la rentabilidad, como por ejemplo el margen bruto, el margen de operación, el margen neto o la relación del flujo de caja libre a la utilidad. Información relacionada con el balance general, información relacionada con cómo es que los gestores de la empresa, el top management, ha ido a hacer la asignación de capital. Entonces le proveo algunos indicadores como la rentabilidad sobre el capital, el ROE, la rentabilidad sobre los activos, el ROA, y de repente todavía más importante aún, el ROIC, el retorno sobre el capital invertido. Y luego el crecimiento futuro. ¿Cuál ha sido el crecimiento que se espera para los próximos años en ventas y para las utilidades sobre acción? O por acción más bien. Les pongo acá el prompt, no pretendiendo leerlo todo porque nos llevaría demasiado tiempo, pero esto es precisamente lo que vamos a aprender a hacer nosotros en el taller que comenzamos el próximo miércoles. Entonces acá, pues obviamente le tengo que explicar cuál es el rol que quiero que en este caso la IA tenga, porque no solo le puedo decir, dime si alguna de estas empresas es o no es buena inversión. Yo tengo que decirle, bueno, quiero que te comportes como un analista senior de Wall Street y adicionalmente le tengo que ir dando todos los parámetros que son importantes que quiero que me analice. Le voy a decir también de dónde quiero que me obtenga la información, porque lo que no quiero es que la IA me comience a alucinar. En el taller vamos a hablar más a detalle de las alucinaciones y cómo poder eliminar el efecto de las alucinaciones o minimizar que la IA vaya a alucinar. Pero en pocas palabras, la alucinación es cuando la IA comienza a hablarnos cosas que son mentiras o que se las comienza a inventar. Entonces le digo cuáles son los criterios mandatorios que quiero que me analice y cómo quiero que me los analice. Quiero que me establezca cuáles son los umbrales mínimos que yo quiero tener y demás, ¿verdad? Luego le pido de qué manera quiero ver la información, le estoy pidiendo cuál es el output que yo quiero y que en función a eso, ahí sí, me dé una recomendación utilizando algunas reglas de decisión final para poder entonces saber si lo que yo quiero es que la empresa, perdón, que la IA me recomiende meter esa empresa en mi portafolio, o si más bien lo que quiero es que me la saque, o si más bien lo que yo quiero es que me la deje dentro del watchlist y en función a eso que yo pueda tomar la decisión final. Entonces, les pongo acá cuáles son algunas de las empresas y el output que obtuve. Esto lo bajé a Excel y después lo volví a pegar acá como imagen, nada más para pues poder ejemplificarlo, ¿verdad? Pero entonces acá, muy rápidamente, me dice, empresas como Google, como Palantir, van adentro, igual que Amazon, pero me dice y me explica por qué. Y me dice cuáles son los riesgos o alertas claves sobre los cuales debiera de tener cuidado. Y me dice también si debiera comprar una posición normal, por supuesto, en este caso, pues yo le debo de decir al prompt que es comprar una posición normal o comprar una pequeña posición en función precisamente a esos riesgos que en este caso la IA pudo leer en función a lo que yo le dije. E incluso algunas empresas, pues descartarlas de una vez de entrada y decirme, no, no te metas.
De nuevo ahí entonces lo que está haciendo la IA es eliminando las emociones, más adicionalmente pues sin ser yo de repente un experto, pues delegarle a la IA que pueda hacer todos los análisis que necesitamos en determinado momento. Y con eso entonces ahí sí, eliminando las emociones y teniendo el conocimiento, pues yo tomar al final del día las decisiones pues más pertinentes para poder llegar aquí a tomar una decisión importante. Luego les traigo acá otro ejemplo que este se relaciona con una valuación, es decir, de qué manera es que la IA nos puede ir a ayudar para poder establecer si nosotros en este caso queremos o podemos ir a invertir en determinada empresa. Entonces, en este caso, lo que le pedí, perdón, les pongo el prompt primero, lo que le pedí es que, y acá les pongo el prompt, que la IA me fuera a buscar en algunos reportes que tiene la SEC. Por supuesto, acá le digo en qué reportes y en qué número de reportes. Todo eso lo vamos a ver más a detalle en el taller. ¿Verdad? Yo les voy a explicar qué es lo que podemos ver en la SEC, cómo podemos decirle a través de ingeniería de prompts a la IA cómo me vaya a buscar la información y demás. Porque no, como les decía, no quiero que me comience a divagar. Pero al final de cuentas, lo que le estoy pidiendo acá a la IA es que me dé insights para saber si el 12 de junio que sale SpaceX al mercado, al precio que se considera que va a salir, que es de 1.5 trillion, vale o no vale la pena invertir en función al crecimiento futuro que debiera de tener la empresa para poder justificar el invertir o no. ¿Sí? Entonces, este es el prompt. De nuevo, no lo miramos a detalle porque eso lo vamos a ver en el diplomado, pero igual si alguien quiere tenerlo, ya sabe de qué manera puede escribirme o contactarme y con mucho gusto yo le puedo proveer del prompt. Y con eso entonces, pues que ustedes lo tengan ahí para correrlo y hacerle los cambios que así ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos acá del auto? Lo que me dice acá, en resumen, es que, de hecho, la IA se fue a hacer el análisis a la SEC en función a los reportes que yo le pedí y que, de hecho, fueron del 20 de mayo. Están recientes. Eso acaba de ser hace semana y media. Entonces, en función a eso, viene y me dice que extrajo del reporte cuánto es lo que hoy por hoy SpaceX está vendiendo, tanto de lo que vende la parte espacial como lo que vende también del lado de Starlink, que es parte de, que saben ustedes que es la parte de Internet satelital que tiene esta empresa, más toda la parte relacionada con la IA y con las redes sociales que van ahí adentro de X. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, lo que está vendiendo la empresa es 18.674 billion. Ahora bien, esto lo contrasta con cuál es el crecimiento futuro que debiera de tener, tomando en cuenta cuánto es lo que valdría hoy la empresa en función a sus ventas, que vendría a ser un multiplicador de 93.7, para lo cual necesitaríamos que para los próximos 10 años, en función a cómo estructuré el prompt, el crecimiento anual compuesto, el CAGR, el Compound Annual Growth Rate, debiera ser de 45.9%. Entonces acá, de nuevo, la IA no me está diciendo invierto o no invierte, no me está diciendo está cara o está barata, porque la IA no llega a ese nivel. Lo que sí llega es a poderme hacer los cálculos, a poder proveerme de los resultados y que yo, el humano, con los criterios que tengo, pueda decir, y mi conocimiento de la industria, yo puedo decir, ah, bueno, sí es posible que una empresa que está recién ingresando al mercado accionario, que está enfocada en la parte de espacial, más internet satelital y demás, pues pueda crecer o no pueda crecer esto, de tal manera que con eso yo puedo decidir si me conviene o no me conviene ir a comprar cada acción a más o menos $135, que es a lo que va a salir, para invertir de forma apropiada o no. Entonces, así es otra forma que me puede ayudar en este caso la IA. Y un último ejemplo que quiero compartirles, que este ejemplo se relaciona con cómo es que podemos hacer la asignación estratégica dentro de un portafolio. La asignación estratégica dentro de un portafolio básicamente lo que nos dice es cuáles son los grandes buckets y en qué porcentaje debieran de ser esos grandes buckets en función a varios elementos. Elementos como, por ejemplo, dentro de cuántos años yo tengo pensado, por ejemplo, retirarme, elemento número uno. Elemento número dos, qué nivel de exposición al riesgo quiero tener, que ese es un elemento bien importante. Quiero tener un riesgo alto, mediano o bajo,
Todo eso, de nuevo, lo vamos a ver en el taller para poder operativizar eso que les estoy diciendo, que pues les voy a enseñar de qué manera eso se lo explicamos a la IA para pues que lo pueda poner en un contexto. Y luego, adicionalmente, también un elemento muy importante es en función a cuál es el entorno económico que estamos viviendo hoy. Entonces, acá para eso le proporcioné a la IA algunos elementos importantes para un GPT especializado que yo creé. Acá está mi nombre, que se llama Portfolio Allocation IQ 360. 360 porque mira todos los elementos que les acabo de decir. Entonces, en este GPT especializado, de nuevo, si lo quieren tener, me escriben, porque acá lamentablemente se me pasó, ya no les puse el link para que lo puedan obtener, pero ustedes me escriben y yo con mucho gusto les comparto sin ningún costo este GPT especializado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá en este caso? Ingresarlo, cuántos años tenemos para nuestro retiro, cuál es nuestro apetito al riesgo y en qué fase del ciclo económico estamos. Si no somos expertos en economía, no importa, no pasa nada, simple y sencillamente, y eso es parte de lo que vamos a platicar la próxima semana, es cuáles son los elementos necesarios que necesita el GPT especializado para poder decirme en qué parte del ciclo económico estamos hoy. Para eso le podemos proveer de las gráficas de los últimos 5 años de algunos indicadores macroeconómicos importantes. Que acá, pues, indicadores importantes como la tasa de interés, la tasa de desempleo, la inflación, el crecimiento del Producto Interno Bruto, cómo han venido evolucionando las ventas al detalle y cómo es de que está el indicador de, de los gerentes de cadena de suministro en función a varios elementos importantes que hay que analizar ahí. Adicionalmente, cómo es que ha venido evolucionando la matriz de rotación sectorial y la matriz de rotación de factores. Por supuesto, no se preocupen acá si no entienden a profundidad qué es lo que les estoy diciendo. Digamos, única y exclusivamente pensemos que lo que queremos es que la IA nos ayude a analizar toda esta información, que nos la analice de forma apropiada y que al final de cuentas nos diga en función a lo que me analizó, más los inputs que yo le estoy dando de mi apetito al riesgo y de los años que me faltan a mí para alcanzar mi objetivo financiero, pues qué es lo que me aconseja, ¿sí? Luego les pongo acá muy rápidamente las gráficas, no me voy a detener en ellas porque no ese es el objetivo, pero es la información que yo le proveo a la IA o a ese GPT especializado que de nuevo les voy a enseñar cómo hacer GPTs especializados para lo que ustedes quieran. Por supuesto, lo vamos a enfocar a las inversiones, pero ustedes deciden posteriormente si lo quieren hacer para eso, si más bien lo quieren hacer por otro tipo de información. Entonces, acá lo que tenemos en esta imagen es cómo yo le proveo, en este caso utilicé ChatGPT, cada una de las distintas gráficas. Este es el prompt de complemento a las instrucciones o al knowledge que ya tiene el GPT metido, más las tablas de cuáles son la evolución sectorial y factorial que ha habido en los últimos años. Entonces yo le digo acá, analiza el ciclo económico, tengo 40 años, quisiera retirarme en 15 años y mi apetito al riesgo es medio. En función a eso, ¿cuál debiera ser la asignación estratégica de mi portafolio? Entonces, lo que me tira de output es, pues acá todo esto, no lo voy a leer todo, pero en función a lo que le di, me dice que estamos en una fase del ciclo económico que es una desaceleración, ¿sí? Y que con un riesgo medio me aconseja que le vaya a meter activos, devolvernos ricos el 30% de mi portafolio, eso es, son activos de crecimiento, por supuesto, de alta calidad, pero con un alto potencial de crecer. Luego un 45% activos de mantenernos ricos, esos son activos de una alta calidad, pero que son más que todo acciones y activos defensivos, y que le metamos un 20% a activos de vivir como ricos. Esos son básicamente activos que nos generan efectivo mes a mes o trimestre a trimestre. Entonces, por supuesto, acá para llegar a esto, la IA tuvo que hacer un análisis exhaustivo de toda la información que le proveí, pero que, pues por supuesto, nos orienta hacia dónde es que nos debiéramos de ir en función a eso. Entonces, ya para ir terminando, y le doy la batuta de nuevo de regreso a Boris, algunas conclusiones importantes, que es lo que quiero que ustedes se lleven del día de hoy y que es en lo que nos vamos a enfocar en el taller de uso de la IA para inversiones. Entonces, la IA no reemplaza el criterio del inversionista, más bien lo que hace es convertirnos en un superinversionista y un analista con esteroides, así le llamo yo, ¿verdad? Porque pues vamos a poder hacer nosotros análisis sin tener un mayor conocimiento, pero que van a ser análisis súper profundos, sí, solo sí, nosotros sabemos qué preguntar y cómo preguntar. Entonces, en función a eso, adicionalmente, pensar y tener claro que la IA no es una bola de cristal. Quien les diga a ustedes que la IA nos puede ayudar
a saber en qué activo invertir y en cuál no, tengan ahí su cuidado, ¿verdad? O tengamos ahí las reservas, porque la IA nos puede dar insights, pero jamás, o por lo menos al día de hoy, no nos puede decir ahorita entra, ahorita sale. Aquellos que les dicen que existen bots que de forma automática, cuando la persona se fue a acostar y vio que al día siguiente le había generado una rentabilidad del 100%, cuidado, eso es scam. No estamos en ese nivel, ni creo que vayamos a llegar a ese nivel pronto porque hay demasiados elementos que se relacionan con las emociones que hacen que simple y sencillamente esto no pueda ser un modelo matemático, aunque sea complejo. Simple y sencillamente no funcionan así los mercados. Entonces, veamos ahora, ya con esto voy terminando. La IA nos va a servir para poder tomar mejores decisiones, no para delegar decisiones. Nunca. La IA sí nos puede entonces ayudar a resumir información financiera, explicar métricas y conceptos, si es que no somos nosotros expertos, que podamos hacer la comparación entre empresas o ETFs, que podamos construir escenarios, que podamos auditar tesis de inversión, que podamos revisar riesgos ocultos, que eso es fundamental y eso es importantísimo, que podamos analizar la concentración que tenemos en el portafolio o que podamos ir a crear checklists para poder tomar decisiones. Lo que la IA no debiera hacer por nosotros es decidir en qué comprar o vender, reemplazar nuestro criterio, definitivamente no, prometer retornos, imposible, predecir el futuro, no hay cómo, que pueda confirmar nuestros sesgos, tampoco lo va a hacer. Y de hecho, hay que tener mucho cuidado con la IA. Muchas veces, y seguramente les ha pasado a ustedes, termina siendo demasiado condescendiente. Como decimos acá en Guatemala, termina siendo pastelera. Porque simple y sencillamente lo que busca es ver de qué manera confirma lo que nosotros le estamos preguntando. Entonces, yo les voy a enseñar en ese taller de qué manera debemos de preguntarle y cómo debemos de preguntarle para que le podamos eliminar esos sus pues formas medio raras que tiene al día de hoy la IA para responder. Tampoco nos debe la IA ayudarnos a ignorar nuestro perfil de riesgo, tampoco diseñar una estrategia sin contexto y mucho menos ir a operar en piloto automático. Entonces, con eso estaría yo terminando mi parte. Le estaría pasando ahorita la batuta al ingeniero Boris para mientras vi que hay varias preguntas que están en el chat. Me voy a ir a verlas y con todo gusto las voy a ir resolviendo. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, por favor, sin ninguna pena, la pueden ir allí escribiendo. Mientras que Boris, pues, se pone acá a cerrar el masterclass del día de hoy.